historia sagrada escrita, más bien sacada de la Biblia por San Juan Bosco, explicada. San Juan Bosco nos habla de profeta Elías, después de haber dado prueba que era verdadero profeta, después de haber pedido a Dios lluvia del cielo, bien la reina Jezabel, furiosa, va a perseguir al profeta verdadero. Exacerbada Jezabel por la muerte de los falsos sacerdotes del falso dios Baal, juró que tomaría venganza contra Elías, que había sido su autor. Sabido esto por Elías, se salvó huyendo al desierto. Fatigado del camino y hastiado de la vida, se echó a la sombra de un árbol y se quedó dormido. Dios, para consolarlo, le envió un ángel, el cual, después de haber puesto pan y agua a su lado, lo despertó diciéndole: Elías, levántate y come. Elías comió y bebió, pero habiéndose acostado, volvió a dormirse. Está preocupado. Lo despertó nuevamente el ángel y le ordenó que comiese más, porque le quedaba aún mucho que andar. El profeta comió y bebió segunda vez, y con las fuerzas recibidas del alimento, viajó 40 días con sus noches hasta llegar al monte Horeb, es decir, Sinai. Esta comida de Elías es una figura de la Sagrada Eucaristía, de la comunión, que nos iba a entregar el Señor para fortalecernos y ayudarnos a caminar en la vía del cielo. No basta tomarla una vez, hay que recibirla con frecuencia. Entonces el pan que comió aquí Elías, que dio fuerza para caminar 40 días hasta el Sinai, bien, es figura de la Eucaristía. Un pueblo que no se confiesa, que no comulga, poco a poco cae en los vicios y pecados, los cuales vicios y pecados lo impulsan a la apostasía, a la herejía y finalmente a perder la fe. Mientras más uno peca, más pierde la fe. Eliseo, otro profeta, sigue a Elías, su maestro. Elías permaneció algún tiempo en el monte Horeb, Sinai, escondido en una cueva, hasta que Dios le mandó que fuera a Eliseo y lo consagrara profeta en su lugar. Eliseo era agricultor y lo halló arando en el campo. Elías se acercó a él y poniéndole el manto en las espaldas, le manifestó las órdenes del Señor. Eliseo, después de haberse despedido de sus padres y hecho a Dios un sacrificio con los bueyes y el arado, entonces consagró todo a Dios, se marchó con Elías, del cual fue discípulo, y fue el fiel compañero y fiel sucesor. Entonces Dios manda a Elías escoger un nuevo profeta, Eliseo, que va a seguir el camino. Mientras, ¿qué pasa con el rey Acab? Acab, además de haberse manchado de idolatría, se manchó también con la injusticia más enorme. Cerca de su palacio poseía un tal señor Nabat una viña, la cual agradó mucho al rey y se la pidió por dinero o por cambio. Nabot, no se la quiso dar, porque según la ley era heredad de sus padres y la conservaba con cariño. Entonces, es mi heredad, es el viñedo de mis padres abuelos, no quiero venderlo, no quiero darlo tampoco. El orgulloso rey, disgustado y más bien encolerizado y rabioso, se echó en la cama con el rostro vuelto a la pared, resuelto a no tomar más alimento. Viendo Jezabel, la reina pagana, viendo a Acab tan apesadumbrado, escribió a sus cortesanos que acusasen a Nabot de blasfemo y en tal calidad fuese apedreado. Mire, una mentirosa, una pagana, una idólatra, una infiel a Dios, en nombre del Dios de Israel, ahora va a acusar a Nabot de blasfemo contra Dios. Y el blasfemo está apedreado. Entonces, pero son gente mentirosa. Bien, esto fue ejecutado con la mayor prontitud, ¿no? sin pedir si era verdad, si había testigos verdaderos, no, rápidamente. Condescendiente de este modo con los malvados deseos de Acab,
todo se llevó a cabo rápidamente. Un inocente va a ser acusado y apedreado. Pero mientras éste iba a tomar posesión de la viña mal adquirida, entonces, ahora acusan a Nabot de un crimen que no hizo. Lo matan y su propiedad pasa al rey, al tesoro público. Entonces, este está muy contento. Acab, muy contento, va a tomar posesión de la viña mal adquirida. Se presentó delante de él Elías, otra vez Elías, y le dijo: esto es lo que dice el Señor: aquí donde los perros han lamido la sangre de Nabot, también lamerán la tuya. La misma Jezabel será devorada por los perros y toda tu descendencia exterminada. Profecía del Señor. Entonces, dos pecados de Acab: pecado de la idolatría, pecado de perseguir al santo profeta que Dios le manda para corregirlo, y pecado de robar el bien ajeno con mentira y hacer matar a un inocente. Muchos pecados se acumulan por... Ahora, ¿cómo va a morir Acab? Acab, el rey, muy pronto se cumplieron las amenazas de Dios. Acab, al oír las palabras de Elías, dio señales de arrepentimiento, pero eran señales fingidas. 3 años más tarde salió con Josafat, rey de Judá, para combatir a Ben-Hadad, rey de Siria. Para conocer el éxito de la empresa, consultó a 400 falsos profetas, los cuales le predijeron que alcanzaría victoria. Claro, a un profeta falso puede decir cualquier cosa, siempre según el gusto de su cliente. ¿Qué quiere escuchar acá? Que va a ser victorioso. 400 anuncian victoria. Bien. Pero ¿qué había dicho el profeta verdadero? Bien, donde los perros han lamiado la sangre de Nabot, allí los perros van a lamear tu sangre. Bien. Con todo, Josafat, rey de Judá, que adoraba al verdadero Dios, quiso consultar a un profeta del Señor. Entonces, Judá, que el rey Josafat, que adora al Dios verdadero de Israel, no tiene confianza en estos mentirosos de los falsos profetas, ¿no? Consulta a un verdadero profeta, y Acab, para darle gusto, hizo llamar a Miqueas, hombre lleno del Espíritu Divino, el cual le predijo una completa derrota. Entonces, 400 y más profetas falsos de los ídolos anuncian victoria. Josafat, que adora a Dios verdadero, quiere un verdadero profeta, y Acab, que conocía a este profeta verdadero, Miqueas, lo llama, diciendo: díganos, vamos a la guerra, vamos a ganar o perder. Usted va totalmente a ser vencido, dice. Ahora, 1 contra 400. ¿Quién tiene razón? El que está en la verdad, el que está en la falsa es falso. Acab, en vez de escuchar al profeta, mandó que se lo encerrara en una cárcel y que no se le diera más alimento que pan y agua para matarlo, no bien volviera de la guerra. Entonces, en la cárcel solamente den un poco de agua y pan, que no muera, y yo regresando de la guerra victorioso, voy a matarlo. Qué hombre obstinado, ¿no? Un pecado lleva a otro y otro y otro y otro. Uno se hace ciego. Dios mío, pobre gente. Partió acá para la infausta, desgraciada campaña de guerra, pero una flecha fue a herirlo en el pecho, y al poco tiempo murió. Su casco, sus armas y las bridas de sus caballos quedaron ensangrentados, y su sangre fue lameada por los perros, como lo había dicho el profeta Elías. ¿Cómo va a acabar su mujer? Y bien, su mujer, Jezabel, pasados algunos años de la muerte de Acab, fue elegido rey de Israel a un ilustre militar llamado Jehú. Después de haber hecho muchas conquistas, penetró triunfante en la ciudad de Jezabel, donde residía Jezabel.
Al recibir la noticia, la ambiciosa reina se vistió con sus mejores galas y se puso a la ventana del palacio y se pintó los ojos y todo, creyendo ganar al rey con sus lisonjas. Cuando Jehú pasó, levantó los ojos y luego que la vio, dijo: arrojadla de ahí, de arriba abajo, varios pisos. La echaron enseguida por el balcón. Su cuerpo fue pisoteada por los caballos y poco después pasto de los perros. Ordenó Jehú que se exterminara a toda la estirpe de Acab. Unos 70 niños fueron matados. Se pasara a filo de espada a los sacerdotes de Baal, y se destruyera hasta sus cimientos el templo dedicado a las falsas divinidades. De esta suerte se cumplieron las amenazas que hizo el Señor Acab por la boca de Elías. Y también después de haber comido, Jehú dio orden: vayan a sepultar esta maldita, dice, es hija de rey. Entonces cuando llegaron, los perros ya habían comido una parte de su cuerpo para realizar las profecías. Entonces, ¿qué hace Jehú? Varias cosas. Uno, castiga a Jezabel, que había perseguido a los verdaderos profetas y ordenado el culto de un falso dios. Dos, hace matar a toda la estirpe descendencia de Acab. Y tres, hace matar a filo de espada a todos los hechiceros brujos de Baal y destruye el templo que habían hecho, porque estaba destinado a dar culto a los demonios, disque dioses paganos, ¿no? Y así se cumplió la profecía de Elías. Todo crimen, dice Don Bosco, todo crimen injuria a la divina justicia y nos hace acreedores a grandes castigos, que si no los envía Dios en la vida presente, debemos temerlos más aún para la futura. Entonces Dios, todo crimen injuria a Dios, injuria a la justicia divina, y nos hace acreedores, deudores, con grandes castigos. Y si Dios no lo castiga en este mundo, bien, el otro todavía peor. Entonces, por lo tanto, cuidado. Si Dios perdona, es verdad, pero también exige reparación. Después, Elías profetiza la muerte de otro rey, Oquías. A Jehú, que murió después de 23 años de reinados, le sucedió en el trono su hijo Ocosías, que siguió las huellas criminales de limpio Acab. Desde un rey bueno, y bien lleva a su hijo malo, va a regresar a la idolatría. Habiendo enfermado gravemente, envió mensajeros a consultar a Belzebub, que era un falso dios. Elías, por mandato divino, se adelantó a ellos y con acento amenazador les dijo: ¿acaso no hay Dios en Israel y vais a consultar a Belzebub? Volved pues, anunciad a vuestro rey, que no bajará del lecho, sino que morirá en él. Buena noticia, ¿no? Le refirieron la amenaza sin conocer al que lo había pronunciado, pero Ocosías echó de ver por la forma que debía de ser Elías, y mandó a ir un capitán con 50 hombres para que lo prendiesen y llevasen a su presencia. Elías rogó a Dios que bajara el fuego sobre esta gente, y bajó. El fuego bajó. ¡Hombre de Dios! El rey dice, sí, soy hombre de Dios, que el fuego baja sobre ustedes. El fuego baja y los quema. Entonces, pasan cosas terribles porque Dios es justo. Finalmente, el tercer mensajero y los que lo acompañaban rogaron humildemente al siervo de Dios que quisiera acatar las órdenes de su amo. Se avino a ello el profeta, y cuando estuvo delante del rey, en nombre del Señor le habló de esta manera: ¿por qué has enviado a consultar a Belzebub antes que al Señor? No te levantarás más de esa cama y ahí morirás. Se cumplió de ahí a poco la profecía, y Ocosías murió a los 2 años de su reinado por haber consultado a un falso dios.